problema. Muy buen día, muy buenas tardes, muy buenas noches, y en el momento que estés viendo este video, este programa, ¿cómo les va? Como siempre, acá buscando el conocimiento, el saber, buscando a la fuente, buscando desde qué lado, desde qué mundos, todos somos una gran parte de un gran puzzle, como siempre decimos en los programas, ¿no? Todos tenemos un poco de todos esos conocimientos que queremos entender, conocer, descubrir, entender, comprender. Y como habíamos dicho en algún momento, hay seres humanos especiales, realmente especiales, que realmente se destacan porque el destino decidió que los destacara. No hay otra explicación distinta. Con nosotros tenemos el gusto de tenerlo con nosotros a Diego Arandojo, que, escritor. ¿Qué otra cosa? Porque hay un montón de cosas. Escritor. Sí. No, fundamentalmente soy escritor. Es el medio de vida que tengo en los últimos 15 años. También me formé originalmente como dibujante. Bueno, después el hecho de escribir me hizo incurrir en la actividad periodística. Y después, más que nada, recalé en la realización cinematográfica y documental. Así que soy documentalista, investigador, quizás es los términos más propicios. ¿Cuántos años hace que arrancaste? Haciendo investigación de campo, cuando empecé a trabajar en realidad en televisión, que fue en el año fines del 2006, empecé en Promofilm, que era una productora que trabajaba acá en Buenos Aires. Y después ya, a partir del 2006 más o menos, que me fui metiendo en guión. Yo me formé originalmente como realizador cinematográfico en la escuela del Instituto de Arte Cinematográfico de Avellaneda, en el Gran Buenos Aires. Y después, como me tiraba mucho la escritura, hice la carrera de libretista y guionista de televisión en el ISER, Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, que es una institución conocida porque es donde se forman los locutores, productores de televisión y radio. Y bueno, con esa, ya cuando estaba terminando la carrera de guionista, surgió la posibilidad de trabajar en televisión y televisión abierta en ese momento. Y bueno, el camino en tele te va llevando de un lado a otro. Después empecé como asistente de guionista, después ya como guionista, y bueno, hice de todo hasta que recalé en el 2007-2008 en Canal Encuentro, que es un canal del Ministerio de Educación, donde ahí estuve casi 9 años haciendo series documentales. Ahí ya es como que la práctica de investigación de campo la hice como específicamente en lo que era historia argentina, historia latinoamericana, y bueno, fue en ese periodo. Espero alguna vez tenerte en otro programa, porque quiero preguntarte un montón de otras cosas, cosas. Sí, porque si bien el mundo de la curiosidad, el mundo del misterio, el mundo de la mística, también es interesante la parte, digamos, de la historia, porque la historia también tiene esa parte también mística, digamos, tiene su mística la historia, ¿no? Sí, seguro. Pero ¿en qué momento a vos, digamos, te impulsa a empezar a investigar sobre este mítico ser humano, que lo mismo se lo dije a Sergio Menossi, es tan nuestro, porque es nuestro, tiene nuestra celeste blanca, nuestra celeste y blanca, por suerte, porque digo, siempre lo dije en vivo en el programa, siempre cuando se habla del misterio, de la mística, de cosas ufológicas, todo eso siempre pasa, o en Estados Unidos o en Europa. Sí, porque lo nuestro no. Lo nuestro no. Entonces, ¿en qué momento a vos te impulsa el investigar, el conocer, el comprender y el, digamos, razonar el mensaje, digamos, fuerte que deja Terrera? Yo había escuchado, no me acuerdo con precisión, pero habrá sido entre el año 2000, 2002 más o menos, la historia del bastón de mando. Yo siempre fui lector del tema esotérico desde muy chico, libros, revistas, bueno. Conocía obviamente Capilla del Monte y todo lo de alrededor del Cerro del Pajarillo y toda la cuestión del 86 y eso, pero no el tema en profundidad del bastón de mando. Entonces, algún amigo o amiga me cuentan o me pasan un artículo que fue uno que salió publicado en el 2000,
por Miguel Blanco, es un investigador muy prestigioso español. Espacio en Blanco es un espacio radial como histórico, sobre el bastón de mando. Él había venido a Argentina, había contactado a Guillermo Alfredo Terrera, hijo, el primer hijo de él, el mayor, abogado también, que tenía en ese momento, en el año 2000, el bastón de mando todavía. El dato curioso es que lo tenía enterrado otra vez, y que al desenterrarlo, el pegamento que tenía, el bastón se rompió en cierto momento, pero el pegamento que unía las tres partes se aflojó y lo sacó en pedazos. Se partió. Claro, se partió otra vez. Lo sacó para las fotos que hay en esa nota, y esas son las últimas fotos hasta el momento que hay sobre el bastón de mando, año 2000. Que fue una nota que se publicó en Más Allá de la Ciencia, la revista española, Más Allá. Bueno, me habían contado eso en aquellos años aproximadamente, y mucho interés no me despertó en ese momento. Realmente no sé qué fue lo que me llevó a volver al bastón de mando, pero fue en el 2009, más o menos, que yo empiezo a interesarme por Terrera, y empiezo a buscar los libros, que en ese momento era muy difícil, todavía lo sigue siendo, y todo se fue dando unas circunstancias raras de cómo encontré los libros, y fui hallando en principio Antropología Metafísica, que es como el pilar de la obra, de la trilogía de libros de Terrera de Metafísica, después El Valle de los Espíritus, ¿no?, que es otro libro complementario muy importante, y bueno, o sea que en el 2009 más o menos empecé este camino de Terrera, primero por los libros, ¿no?, y tratar de conocerlo. Después caí en El Caballo Criollo en la tradición argentina, los libros más clásicos de la etapa antropológica, y bueno, fui consiguiendo más libros, y hasta que en un momento surgió la idea, digo, bueno, ¿qué pasa si hago un documental sobre Terrera desde otro lugar? Porque claro, yo en paralelo fui, como pasa ahora, uno googlea y va viendo qué hay sobre Terrera, muchos detractores, o el extremo totalmente opuesto, que era mucha gente que lo considera como un gran maestro. Entonces a mí esos extremos nunca me gustan. Me gusta tratar de encontrar mi propia verdad en base a mi investigación de campo. Entonces, a partir del 2010 empecé formalmente a hacer la investigación. Yo te hago una pregunta, ¿no? Porque fíjate que vos dijiste algo re interesante. Tiene sus negacionistas, digamos, porque siempre claro, en este terreno están los que, como vos decís, o sea, lo consideran digamos, entre comillas, un prócer, una persona que realmente dejó algo muy importante, un legado muy importante. Amene del bastón de mando, ¿no? Más allá del tema puntual de bastón de mando, creo que dejó un mensaje muy importante para la sociedad, para que digamos, entendamos un montón de cosas. Y de repente también tenés los negacionistas, ¿no? Porque el negacionista, digamos, es esa persona, y vos dijiste algo re interesante, ¿no? Respecto a eso. Y ahí es donde me surge a mí una pregunta interesante. ¿Qué pasa con estos negacionistas que encima parecen tener nietos? Porque son negacionistas y heredan ese negacionismo, y ahí se acumula. Porque fíjate que cuando se habla del tema de Terrera, se habla del tema de toda la leyenda que hay detrás de los templarios, que llegan a toda la leyenda en sí. De repente tenés gente que arranca diciendo, bueno, pero es mentira, pero digamos, el discurso negacionista, ¿no? Pero eso no era tan así. De repente tenés esa persona que conoce ese negacionismo y crea toda una especie de digamos, de historia que cree y enseña, ¿no? Y responde a ese negacionismo. ¿Qué sucede ahí? Digamos, porque así como vos, que sos una persona que estudió, que se preparó, que leyó, que investigó de campo a Terrera, no sos el único, o sea, hay muchos investigadores realmente fuertes que se dedicaron, digamos, un tiempo bastante importante a la investigación de Terrera. ¿Qué pasa con esta gente? Porque es increíble cómo hay todavía este tipo de seres negando la existencia del bastón de mando, negando la existencia de que Terrera haya dejado este legado, o por ejemplo que toda la leyenda de que bueno, el bastón de mando se fue a la India y que bueno, y se perdió en la India y que nunca pasó por Argentina. ¿Qué pasa con eso?
Bueno, hay que entender algo. Que está conectado a la premisa que yo, por la cual partí haciendo el documental y la cual hasta incluso hoy, el documental lo estrenamos en el 2013, son 7 años de eso, lo sigo y si ven las entrevistas que he dado en todas estas situaciones, siempre hablo de lo mismo. La premisa siempre fue tratar de retratar a Terrera humanamente, cómo era él como persona, en su dimensión humana, más que en otras zonas que son las que las personas que lo refutan hacen hincapié, lo cual fui muy criticado por eso también en su momento, por algunas personas o periodistas, principalmente de Capilla del Monte, bueno, que tiene que ver con la simpatía que tenía Terrera con el nazismo, y más que nada con el nazismo esotérico. Eso es importante destacar, que eso no es exclusivo de él, sino de muchos intelectuales de la posguerra, digamos, que se interesaron por cómo era la construcción simbólica del nacionalsocialismo, cómo fue su costado, la NERVE, o sea, toda la parte que tiene que ver con la búsqueda de objetos metafísicos, bueno, etc. Entonces la gente que refuta a Terrera en principio tiene una cuestión ideológica o muy puntual hacia ese costado del profesor, hacia su simpatía por todo eso, que está obviamente, esto más que es una elucubración, está en algunos de sus libros. Es parte de él. Los que lo refutan toman el librillo, porque es como un librito, no es un libro, es como un cuadernillo que se llama La Esvástica, que tiene un estudio preliminar muy interesante sobre el símbolo en sí, que es el símbolo de la esvástica, o el movimiento de estrógiro, levógiro, bueno, como gira, bueno. Y después, claro, Terrera en un punto, él lo toma a Hitler como un avatar, como una figura mítica, en una especie de confrontación épica, y eso es donde los que lo refutan toman como, así como prueba de su simpatía con el nazismo. Pero bueno, menciona esa cuestión política porque es el flanco principal por el cual lo atacan en principio a Terrera, después lo atacan por sus ideas en sí o sus hipótesis que son flojas, ¿no? Que no tienen como un basamento real o histórico, o como que manipuló la historia de los comechingones. Bueno, es un largo etcétera, digamos. Lo que pasa es que... me gustó tu largo etcétera. Sí, porque en realidad esto no es para aburrir a nadie, esto lo pueden pesquisar en la web. Hay muchos investigadores que lo continúan, que son detractores históricos, principalmente Alejandro Agostinelli, que es periodista, investigador, que bueno, él lo vio a Terrera varias veces en ponencias, bueno, digamos, lo pudo ver, los otros quizás ya, porque había fallecido el profesor, entonces en el 98 no pudieron, los más contemporáneos. Los más contemporáneos, claro. Ahora hay varios autores que están bregando por seguir refutándolo y desarmarlo, junto no solo a él, también a Coglanis, Ángel Cristo Coglanis, bueno. Yo, como te decía en su momento, cuando me piden información y puedo, colaboro. Me he encontrado con estas personas también, porque en su momento querían ver el documental o querían conseguir el libro que hice del bastón. Bueno, yo siempre estoy abierto. Lo que pasa es que en estos últimos años ha aparecido gente que está desequilibrada, lamentablemente, que me escribe por Facebook, o de gente que tiene el bastón de mando, gente que te quiere presionar, he tenido amenazas también. Entonces, por una decisión sana en los últimos años, casi, esto es una excepción, casi no doy entrevistas sobre ese tema porque te llevan a un punto incómodo. Mucha gente cree que yo sé dónde está el bastón de mando y yo no tengo la más pálida idea. Si lo hubiera sabido, lo hubiera filmado. Y tampoco me interesa, no es mi rol. Mi rol era hacer el documental, hacer el libro, claro. Sí, entonces fue mi aporte en la historia de la investigación de quién fue Terrera. A mí me interesaba la parte humana, la parte de como padre, por eso le agradezco profundamente a los hijos, a Nicolás y Victoria, que abrieron las puertas de la que fue la última morada del profesor en San Isidro. Estuve filmando las entrevistas donde fue velado Terrera. Hubo ahí una situación medio paranormal rara cuando hicimos el rodaje. Hubo situaciones también extrañas en algún momento editando el material. ¿Pudiste filmar ese material? ¿Ese material lo tenés? Es el que está en las entrevistas del documental. Las entrevistas que vos ves a Nicolás Terrera y a Victoria Terrera fueron filmadas en el living de la última morada del profesor en San Isidro, en la calle Manzone, al 300. Ese lugar, perdón, en ese lugar estuvo velado el féretro de Terrera. Y bueno, ahí algunas cosas raras pasaron, digamos, pero bueno. Interesante eso. A mí lo paranormal me gusta. Pero bueno,
detractores sigue habiendo personas que, bueno, que no están de acuerdo con Terrera. Lástima que él no esté como para poder tener un diálogo más rico entre partes. Yo siempre digo que, igual que el documental, vos ves el documental, o incluso lees el libro de Bastón, o de otros autores, que ahora hay muchísimos más que cuando yo empecé, con distintos puntos de vista, y yo digo, yo no te vendo una verdad. O sea, Terrera es este. La verdad la tenés que elaborar vos en tu cabeza. Yo trato de que la gente tenga amplitud mental en torno a que pueda discernir. Es una herramienta para todos. Claro. ¿Viste? Yo, lo mío es muy transparente. Pues lo que te digo acá es lo que he dicho en todas las entrevistas. Ahora sí, con más información, pasaron 7 años. He leído más informes de otras personas. Algunas puedo estar de acuerdo o no. Yo respeto a todos. Me alejo de las personas que son más tóxicas o que no tienen no me precisan para qué quieren la información, que hay mucho de esa especulación, porque obviamente muchos quieren hacer negocio con todo esto, y bueno, eso está, pero bueno, tiene sus detractores, como tiene sus adoradores también, y principalmente son aquellos que lo conocieron la primera línea, ¿no?, de la Escuela Hermética Primordial de las Antípodas, que tuvo varias etapas la escuela, en San Isidro, y la gente como Sergio, que lo conoció y que fue amigo, y bueno, él tiene su verdad, y que hay que respetar, porque él lo conoció a Terrera, estuvo en contacto con el bastón de mando, que existió el bastón de mando, como hace 1 o 2 años, que también logré constatar la existencia física de Orfelio Ulises Herrera, que fue el cementerio de San Jerónimo, donde pude en otros archivos que están en Ciudad de Córdoba constatar el acta de defunción, donde está, y existió, que era uno de los rumores que había, si existía o no Orfelio Ulises, y bueno, o sea, yo hice mi investigación, la aporté, hice algunos otros videos más complementarios, como esto de Orfelio Ulises, y bueno, ese es el aporte que yo hice de investigación. La verdad sobre esto, en principio es imposible tenerla, absolutamente, habría que viajar en el tiempo, ir a conocerlo a Terrera, ser parte de su escuela. Lo que uno puede llegar es una aproximación a una posible verdad de algunas cosas. ¿Qué pasó en la Escuela Hermética Primordial de las Antípodas? ¿Cómo eran las ceremonias que hacían de meditación con el bastón de mando? Se hacían cantos gentilicios, que eran cantos fonéticos parecidos a los que se hacen en la India, para meditar tocando el bastón. Se accedieron a evidencias. Bueno, cosas que te las relatan las personas que participaron en las ceremonias, y donde, bueno, yo lo vuelco como dato, como información. Como un testigo, de alguna forma. Yo constato lo que veo ahí, con mis ojos. Claro, como una forma de testigo también, ¿no? Un poco de ser testigo, de decir, bueno, esto es lo que yo... No es una... Sí, porque... Sí, no, por favor, decí. No, te digo esto, lo claro, digamos, ahora públicamente, porque en estos últimos años se me acercó muchas personas buscando información, muchos con una especulación dudosa, que no sabes para qué realmente quieren las cosas, muchas personas que hacen investigación, vos no sabes, pues no te lo dicen, qué quieren hacer con esto, y no está mal decir quiero hacer una película, quiero hacer un largometraje, quiero hacer, no sé, un cómic, quiero hacer algo, está todo bien, yo lo que puedo ayudar, ayudo, pero cuando la persona que yo tengo delante no me es clara, o yo no entiendo qué está haciendo, qué quieres hacer con esto, o tiene un fin político, tiene un fin secreto incluso, yo me aparto porque no me interesa. ¿Te siguieron mucho? O sea, ¿realmente te siguieron mucha gente buscándote? O sea, para hacer eso, porque es muy llamativo. Sí. O personas que de pronto me querían ofrecer su investigación. Yo no... Hace poco publicó este chico Sebastiano de Filippi, sacó unos libros con otro investigador, La Ciudad de la Llama Azul y otro más, y él en su momento se acercó, me quería darle su investigación a mí. Y yo le dije, no me parece ético, porque no es mi investigación sobre Coglanis o lo que sea, es tu investigación. ¿Qué querés hacer con esto? ¿Querés publicarla? ¿Querés hacer una película? Y no sé. Bueno, en realidad ahí, no, esa cosa difusa a mí tampoco me inspira mucha confianza, porque yo no puedo tomar una investigación que yo no procesé con mis manos y con mis ojos. No puedo certificar las fuentes. Que es importantísimo. Me parece la práctica periodística ético, esto de copiar y pegar. De pronto yo me firmo un libro de otro autor, que es una locura esto. Entonces yo aporto información cuando puedo, necesitas un libro, toma un libro, pasamos un libro, perfecto.
pero ya está. Cuando la situación a mí no me es clara, o la gente no me es clara, yo me aparto. No me parece profesional. Y eso es algo que yo siempre trato de que se respetaran en el otro y que me respeten a mí. Mi investigación la pueden poner en tela de juicio, me han tildado que estuve como dominado por la familia Terrera para achicar el marco de información, que nada, a mí no me dominó, ni me domina nadie en ese aspecto de la investigación, y esto lo aclaro. Porque ahí en Capilla del Monte algunos dijeron, pero vos no me entrevistaste a mí, que yo lo conocía a Terrera, o no lo entrevistaste a aquel. Pero no, mirá, yo las 4 películas que hice, las hice de forma independiente. Todas tienen muchísimo trabajo, muchísimo profesionalismo, mucho corazón puesto ahí, y pasión. A mí no me financió nadie, yo no tengo créditos del Inca, nada. Recién el año pasado presenté un proyecto pero de literatura. Las 4 películas que hice las hice de forma independiente, con mucho respeto a los entrevistados. Les he pasado la película incluso para que la vean antes, si había algún problema lo charlábamos, pero a mí no me controló nadie. Yo, con mi elucubración y mi investigación, decidí quién me parecía más, el entrevistado más idóneo para tal contenido. Y la película es muy didáctica, y son 2 partes. La formación de Terrera a nivel antropológico, sociológico, el clic que hace a mitad de los 70 para hablar de metafísica, que fue problemático para la familia del Terrera. De pronto papá habla empieza a hablar de esoterismo, de magia, o sea... Más para la época, ¿no? Me parece que es más por la época, ¿no? Porque era una época que estamos hablando de que no se hablaba mucho todavía. Hoy en día es como más, digamos, entre comillas, más común, ¿no? Por ese mundo del New Age, de bueno, todo esto es como más común. Pero me parece que la cosa pasó que era una época, digamos, que recién se estaba despertando todo este mundo, ¿no? Tiene que ver en realidad con la publicación del Regreso de los Brujos, de Powers y Bergier, libro fundacional de lo que es el realismo fantástico, que es un género apasionante, donde uno mezcla los datos supuestamente chequeados o de investigación con una trama de ficción que los haga amigables al lector, ¿no? El lector. El Regreso de los Brujos es un libro fundamental, impactó en las vanguardias también de los años 60, aquí en Argentina, pues yo después hice otro documental, pero del movimiento beatnik, la repercusión del movimiento beatnik en Buenos Aires, donde yo creía que me alejaba del esoterismo y seguía presente porque me hablaban del Regreso de los Brujos, me hablaban de sociedades secretas en Buenos Aires en esa época, bueno, uno nunca se termina de despegar. Pero sin irnos por las ramas, el tema es este. Yo hice una investigación, que lo hice lo mejor posible, con los recursos, muy limitados incluso, que tuve, con la mejor predisposición, con mucho respeto con todos los entrevistados. Pude conocer en persona a Héctor Antonio Pico, que fue un gran investigador, allá en su casa muy humilde en el Zapato. Sergio, un montón de personas, Elisa Antonaki, que es una discípula, que es con la que termina el documental, que también me criticaron ese cierre, que es un cierre emocional. A mí me pareció hermoso la imagen de ella escuchando una grabación de Terrera recitando un poema. Me parecía como un cierre emocional, que estaba muy bueno. Humano. Y ahí está el espíritu de la película que dice en realidad. El lado humano, ¿no? El lado humano. Pero bueno, críticos siguen apareciendo. Yo sigo viendo notas que le siguen dando palos a Terrera, pero a mí me parece que él, ¿no? Quitando toda la cuestión ideológica, él tuvo una idea, hizo su mensaje, tenía un mensaje, lo transmitió, puso la cara, no se escondió detrás de un sinónimo o de un seudónimo, como hay muchos que lo hacen, dio la cara, puso el cuerpo, el pecho a las balas, como dice popularmente, y bueno, para bien y para mal. Hay gente que lo conoció, que dicen que era un tipo en presencia, además era muy alto, Guillermo era un tipo alto, así como muy, muy fornido, como que el tipo irradiaba un poder también, y bueno, ángel, demonio, como quieran. A mí me interesaba él como figura, un personaje fabuloso para investigar, realmente, muy interesante y accedía a mucha información, y que el exceso de información me hizo hacer el librito del bastón de mando, pues no podía contar todo en la película, y en la película hablamos de Acolanis también, con Roberto Villamil, fotógrafo de las luces de Hertz, un gran tipo también, que le estoy muy agradecido. Y bueno, fueron
casi 3 años de investigación para hacer el documental. Un tiempo, bastante. Un tiempo importante. Importante. Paralelo, seguía trabajando en tu vida, haciendo documentales. Y aparte tu vida. Y aparte tu vida, ¿no? Pero bueno, fue todo hecho de forma independiente con la mejor predisposición. O sea, la mejor predisposición no significa que yo, por ejemplo, concuerde con todas las ideas de Terrera, para nada, para nada. Yo tengo mi propia postura, mi propia visión y la manifesté a través del documental, o en este caso cuando estoy hablando con periodistas o investigadores como vos, y eso. Pero sí quiero dejar en claro, porque esto es una advertencia, que no sé dónde está el bastón de mando, tampoco me interesa porque no es mi rol encontrar el bastón de mando. Será, como decía Terrera, el sucesor, el nuevo poseedor, el que tenga que ser. Y además hay algo importante, advertirse a los que buscan el bastón de mando, esto es como si fuera una cápsula. No se busca el bastón de mando, el bastón de mando te busca a vos. Te busca a vos. Eso es lo que... Eso lo leí y es más, Sergio una vez claro. Lo dijo, no me acuerdo en qué documental lo dijo, que le hicieron también un reportaje, viste que él habla de los cuadros, sí. y esa frase lo dijo, ¿no? Que es interesante. El bastón te tiene que buscar a vos, es así. Entonces, si no lo encontraste, no lo tenés que encontrar. Y además, siguiendo la información de Terrera, esa información, Orfeo Ulises Herrera era una persona humilde, un maestro rural, una persona de campo. Su padre había trabajado también en los campos que tenían los Terrera, entre lo que era Córdoba y La Rioja. Tenían campos, ahí es donde el padre de Orfelio lo conoce también a Guillermo. Después es Orfelio que lo inicia esotéricamente a Terrera. Pero digo, el perfil de poseedor tiene que ser una persona humilde, sin ambición de poder, idealmente. No sabemos dónde está el bastón. A mí hay un tema que me interesaría preguntarte, a ver, tu mirada, tu investigación, tu conocimiento, a ver qué opinas de esto. A veces cuando se habla, y te lo voy a decir después porque es mi pregunta, cuando se habla muchas veces de que, porque en eso también entra un poco la duda, ¿no? Como decir, bueno, ¿cómo puede ser que en Argentina haya llegado un grupo de templarios a dejar el bastón de mando? O sea, como que hay esa historia de decir, ¿qué? ¿Argentina? El Parsifal, sí. O sea, ¿qué pasa? No se cree, o sea, es como que es increíble que, no, digamos, hay algunos, ¿no? Incluso porque me ha tocado, digamos, una charla con personas, ¿no? De Europa, decir, bueno, ¿cómo puede ser que el bastón de mando o cómo puede ser que los templarios, los Santo Grial, sí, hayan llegado a la Argentina? O sea, es como que no hay una posibilidad que la Argentina haya sido, digamos, de alguna forma una tierra en la cual haya abrigado también al mundo de los templarios, ¿no? Claro. En su momento cuando vinieron, ¿no? Sí. ¿Qué opinión te da a vos eso? ¿Y qué conocés vos de eso, por ejemplo, ¿no? Del mundo de que hayan llegado acá. Bueno, el libro que le dedica el profesor, que es como el tercero en esta tríada, el de Parsifal a Orfelio Ulises, todos estos tres que mencioné, editados por Kier inicialmente. Había ediciones caseras que hacía Terrera, porque tenía como una imprenta en la Escuela Primordial, que hacía las pequeñas encuadernaciones. Ya cuando Kier lo edita, tiene otra dimensión, porque tiene otro alcance, porque Kier es una librería editorial prestigiosa en el ámbito esotérico. A mí me pareció, sí, impacto inicialmente. Es muy difícil de creer, yo estoy consciente de esa situación. Terrera te hace en ese libro específicamente, hace el derrotero de cómo llega el Santo Grial a la Patagonia, y en realidad cómo llega el Santo Grial a Erx, a la ciudad metafísica y ultraterrena de Erx. Que lo que decía Sergio es que la ciudad intraterrena, en realidad, sí, lo que cuenta él es que esa ciudad está en una cuarta dimensión. Sí. Que no es, digamos, no la puede ver, digamos, a simple vista, porque tenés que tener una preparación, claro, muy importante. Que era lo que, digamos, de alguna forma Terrera y toda la escuela que él tenía, era lo que hacía, digamos, preparar a la gente para que pudieran
también entrar a esa ciudad en forma, digamos, o espiritual o metafísica también, pero me parece interesante eso porque hay mucha gente que se confunde, o sea, y hay muchos súper investigadores que se ponen hasta la capa de investigadores, y de repente dicen, no, pero la ciudad de Er está debajo de la tierra, y empiezan con toda una leyenda y la realidad es que no. Lo que pasa es que acá hay que entender, si tuviéramos que armar la obra de Terrera en grupos o en secciones, vos tenés la primera etapa que él produce cuando ya está terminando la facultad, la formación en la Universidad Nacional de Córdoba, libros en general de temática humanidades, sociología, costumbrismo, un gran investigador, un gran nacionalista, en el buen uso del término, no populista, un gran nacionalista, peronista de la primera hora, como los peronistas de Perón. Incluso compartió un dato muy curioso que está en el documental, está ahí el documento, mostrado por Nicolás, por el hijo. Él compartió una charla, compartió entre comillas, y estaban en el mismo espacio, con el Che Guevara en su momento, de joven, aunque políticamente estaban en las antípodas uno del otro, pero tenés esa primera etapa, la etapa antropológica o sociología, tenés la etapa también de vinculación política con Medio Oriente, porque hizo varios viajes a Medio Oriente en los 70, Terrera conoció a Gaddafi, conoció a Saddam Hussein, hay una foto donde está con Chuna, junto a su esposa Chuna, con Saddam Hussein. Había una idea de hacer, porque Terrera creía que el libro verde de Gaddafi se podía emparentar con la tercera posición del peronismo. Se intentó un proyecto político de presentarlo como candidato presidencial a Terrera. Esa es la zona un poco más áspera que muy pocos han investigado. Creo que yo fui uno de los primeros. Interesante. Que no muchos se han metido en eso, porque a todos les interesa el tema del bastón y eso, pero esa parte es muy interesante. Pero la parte esa está buenísimo porque su vinculación. O sea, no sé si fue financiado, si fue apoyado a nivel simbólico, pero bueno, hubo una idea de hacer, se hizo como un partido político para que Terrera se presentara a las elecciones, después eso no prosperó. En los 70, inicios de los 80, pero ya a partir del 84, 85 se empieza la divulgación del bastón de mando, de los libros del bastón de mando, y bueno, esa es, digamos, es como si tenemos etapa 1 antropología clásica, etapa 2 metafísica o política, ya empieza a despuntar, y después hay como una tercera etapa híbrida dentro de lo metafísico que tiene que ver con el Grial, con Herx, con su encuentro con Ángel Cristo Acoglanis, que fue muy importante para ambas partes, aunque después tuvieron discrepancias y cada uno siguió su camino. Y ese último tramo es el más confuso en cierto punto, o que puede darse, o ser más permeable a la crítica de los refutadores de Terrera, porque sí, como vos decís muy bien, es muy épico la idea, ¿no?, de que la meseta de Somoncurá esté, según decía el ingeniero Fernando Fluberto Martí, del grupo Delfos, fallecido, que estaba enterrado el Grial físicamente ahí, aunque Terrera decía que el Grial estaba dentro de Erx, de la ciudad de Erx. Hay una cuestión ambigua, porque Terrera lo apoya inicialmente a Martí a investigar en Somoncurá. Entonces, ¿cómo es? Hay un Grial, dos Griales. Oficialmente, la Iglesia Católica Apostólica Romana dice que el Santo Grial, porque se hicieron pruebas físicas sobre un objeto, es el que está en la Catedral de Valencia, en España. La Catedral de Valencia, España, tiene un espacio donde está un copón sagrado y la Iglesia lo ha certificado como el Santo Grial. O sea, no hay que buscarlo en ningún lado, supuestamente. Digo, yo tengo un amigo en Valencia, me mandó la información, y ese es el Grial que está constatado por la Iglesia Apostólica Romana. Bueno, pero igual, a ver, como investigador, yo llamo a tu investigador interno, sí. A ver, hay que disertar un poco con que solamente la Iglesia Católica constante, a ver, está bien, yo creo que, y está bien que sea así, que tanto el bastón de mando como el Santo Grial, nadie sepa dónde esté. O sea, hay que usar la cabeza. No, bueno, la historia del Grial, yo te contaba... Hacía un parangón, yo hacía una comparación de los dos Griales supuestamente que habría en Argentina, que está en otra dimensión, vos marcas muy bien en Erx no es una ciudad física visible por cualquier espectador,
se necesita una iniciación especial, incluso un trance también para poder ingresar, y no ingresa cualquier persona, se deja ver a una persona que tenga una predisposición espiritual específica. Ese grial que está en la ciudad de Erx no es el grial que está en la Patagonia, que supuestamente Roberto Martí y Grupo Delfos decía que es un objeto físico, que está enterrado. La locación se la llevó a la tumba, o alguno de los miembros de Delfos, porque falleció en el 2013, en diciembre de 2013, y el grupo se disolvió. Así que nadie quiere hablar de ese tema tampoco. El que yo te menciono es el oficial, digamos, el grial oficial de la iglesia, porque obviamente es un símbolo muy fuerte el grial. Trasciende hasta incluso la cuestión meramente crística, de depositario de la sangre de Cristo. A lo largo de los siglos el grial se ha convertido en la búsqueda de la purificación, la búsqueda espiritual, ¿no? de la luz, de ser mejor persona, casi alquímico el tema. Entonces, ese es el último tramo, digo yo, de la obra de Terrera, que se da más rienda a las críticas. También la traducción que él hizo del poema de Wolfgang Essenbach, de Parsifal, donde él habla de un bastón en el cono sur. Hay personas que lo han traducido y dicen que no está esa información. Bueno, y esto es, yo creo, por eso te decía las partes de la obra de Terrera. Esa parte, la parte que tiene que ver con los templarios en la Patagonia, Erx, todo ese tema es el que se abre más o es más permeable a la crítica. Y es donde hay muchas personas sin ningún prurito. Dicen, este tipo estaba totalmente loco, esto es el señor de los anillos trasplantado al Río de la Plata. Yo no creo para nada que Terrera haya estado... A ver, ahí siempre, mira, y te lo digo desde este punto, así como a los investigadores de ufología o a los investigadores en otras áreas, como por ejemplo la arqueología ufológica, siempre se los trató de locos, pero una capa de la sociedad, no la capa realmente importante, sino estamos hablando de gente de poder, de gobiernos, de militares, que esa gente para nada, y con poder en serio, para nada los trata de locos. De hecho, son una amenaza. Y te lo digo desde ya, que son una amenaza. Yo te digo una cosa, saben la verdad. ¿Qué problema? Está lo que se llama el vaticinio, el bastón de mando, en el libro de Antropología y Metafísicas, con que cierra el libro, que es como una especie de profecía en torno a este objeto, a esta pieza de poder, que habla de que en tiempos de convulsión planetaria, el que tenga el bastón de mando va a liderar el rebalance, volver al balance. Hoy estamos viviendo casi esa situación, porque lo que está pasando hoy con el COVID es único en la historia humana, que todo el mundo literalmente, desde la isla de Pascua hasta Groenlandia, hay casos de coronavirus. Entonces sería como la época propicia en cierto nivel para la profecía del bastón. El bastón no está, Terrera no está, lo que tenemos son algunos registros en video, muchos audios de conferencias, sus libros. Es lo que yo en su momento me nutrí para entenderlo a Terrera. Yo creo que lo entendí en un punto, y no era mi objetivo con el documental atacarlo, o como hacen muchas personas que hacen incluso negocio con eso. Está bien, cada uno en esta práctica de investigación hace lo que quiere. Yo no soy ninguna figura ni de la ética ni de la moral para decir qué tiene que hacer cada uno. Yo hablo de lo que yo hice. Mi investigación fue honesta, fue directa y fue abierta ahí al público. Igual es interesante tu punto de vista. Yo creo que es muy interesante tu punto de vista y creo que para mí, yo te lo digo yo de forma Melody. Sí. Sinceramente creo que como todo en esto, hay gente que por ahí tu verdad, tu verdadera investigación con cosas en la mano, con fotografías reales, tratar con la fuente, porque, a ver, no fue un año o dos, sino te llevó un tiempo importante. No, sí. Tuve la suerte y el honor de conocer a muchas personas que hoy ya no están. Sí. Encima, invertiste de tu bolsillo. A ver, y yo creo que eso mucho, digamos, es incómodo para cierto grupo de gente que no hace eso, que no tiene ese valor de hacerlo. Sí, coincido, sí. Después hay
directrices o personas que yo no les saco la ficha, básicamente, hablando así en popular, o que no me inspiran confianza. Entonces yo, si puedo ayudar, ayudo hasta un límite, digamos, que lo que me permite el tiempo y las obligaciones personales. Ahora, sí, hay personas, digamos, hay como un pequeño, entre comillas, plan, no en el nivel sistemático de la palabra, pero hay un objetivo de borrarlo a Terrera. Borrarlo. Sí, eso también lo estoy. Es un loco, está desequilibrado, mirá, habla de los caballeros de Arthur, el rey Arthur. De los templarios, o sea, la última locura, para, listo, ya está, no hay más Terrera. Ojo. No, pero cuando empecé con la investigación, cuando empecé con la investigación, creo que lo desenterré a Terrera en un punto también. Y esto me lo ha dicho gente que estaba en la temática. Y si no, cuando vos empezaste a hablar de esto y se vio el documental, otra vez empezaron los odiadores seriales, ese término está ahora impuesto, otra vez la rueda de los refutadores para decir, ya está, Terrera no tiene ningún valor, es un demente y ya está. Y no es interesante. ¿Por qué uno no puede investigar a Terrera seriamente? ¿Por qué no se puede divulgar o reeditar sus obras? ¿Por qué no se puede esto mismo? Tener un punto en el medio de los extremos y tratar de decir, ¿quién fue este hombre? ¿Por qué pasa a describir el caballo criollo en la tradición argentina? Un libro hermoso que habla de la crin de los Rossini, la morfología, las razas de caballos en Argentina, un libro que se lo han plagiado incontablemente, esto lo aclaro. Para mí no hay un punto... A esto, digo, ¿por qué no se puede? ¿Por qué uno no puede tener una postura en el medio? ¿Por qué a mí hay un punto... Sí. Hay un punto que a mí me llama mucho la atención y lo tomo también de otro investigador que dijo, y también argentino, ¿no? El problema con nuestras cosas, con nuestra historia, con nuestra propia mística que también la tenemos, estos seres tan importantes, tan especiales, ¿no? Porque siempre hay que tener en cuenta que Terrera, por ejemplo, era, o sea, más allá de la parte humana, no era un humano cualquiera. A ver, el bastón de mando no fue digamos, a Pepito, el de la esquina que vende, digamos, chicle. No, a ver, fue una persona que estaba preparada, ¿no? Sí, fue preparada. Muy preparada. Entonces no fue a cualquiera, a cualquiera. Hay que destacar esa parte. Sí, por supuesto. Que fue real, y yo creo que, mira, y te voy a decir la frase esta, que digamos, un poco también es interesante que como argentinos, eso también es un punto, digamos, que sería interesante que alguna vez lo meditemos, ¿no? Porque siempre lo más importante, lo bueno, lo lindo, la parte linda nuestra, siempre la tenemos que mirar desde afuera y no la tenemos que querer nosotros, porque es impresionante cómo no queremos, cómo no valoramos eso, ¿no? Cómo no tenemos yo te comentaba que trabajé escribiendo muchos documentales de historia para el Ministerio de Educación, para la señal Canal Encuentro, o sea que leí muchísimo de historia argentina, y uno termina de repasar la historia no solo de Argentina, de Latinoamérica en general, o de América, el continente americano, que ahí sí hubo un plan de desnacionalizar, de quitarnos todo símbolo o despreciar todo símbolo nacional y de llevarnos básicamente a un consumismo que ya no tiene que ver con lo meramente de entretenimiento cultural, ¿no? O sea, con los productos de la cultura, sino tiene que ver con un consumo ideológico que viene prefabricado y que viene instalado y donde se ha desmoralizado a la sociedad argentina pensando que nosotros somos los peores del mundo, que somos inútiles, que somos vagos, y si bien existe un gran grado de ese nivel, también hay personas nobles, también hay personas que han hecho o que han tomado posición, como en el caso de Terrera, que uno puede estar ideológicamente en desacuerdo con él o en acuerdo, eso es de cada uno, ¿no? Pero que se han dicho, bueno, ¿por qué no se puede hablar de la epopeya de Parsifal o de los templarios en la República Argentina, lo que era antiguamente esa zona, ¿no? De lo que hoy es la República Argentina? Nuestro país sigue siendo muy joven, o sea, en comparación con otras naciones. ¿Por qué no se puede hacer? Y bueno, él hizo su investigación, donde hay mucho también, otra de las críticas, que tiene que ver con lo que la zona más paranormal,
que es la menos explorada, el bastón de mando. Yo lo veo mucho por esa línea, el tema de un objeto que puede, un objeto telúrico como el bastón de mando, que puede tener esas sesiones que hacían que yo te contaba, las videncias, son casi, hoy las podríamos darle una lectura como de sesiones espíritas, espiritismo en un punto, pero en vez de invocar espíritus, se conectaba con el espíritu, entre comillas, del bastón o la energía del bastón. Uh-huh. Y eso, y todas estas cosas que vos marcás muy bien, que por qué no, esta campaña del desánimo, digamos, histórico que tuvo nuestro país, se sostiene todavía. Y el peor enemigo en ese caso es que el propio ciudadano termina creyendo que no vale nada, que ¿para qué voy a hacer una película? Si en Hollywood le hacen con 10 millones de dólares, en Francia le hacen con 5, ¿para qué voy a hacer una película que acá la gente la desprecia? Y tenés que hacer tu película. Tenés que escribir tu libro, tenés que hacer tu cómic, tenés que hacer tu novela, tenés que hacer tu programa de televisión, de radio, lo que sea. Hoy tenemos estos elementos tecnológicos maravillosos para hacerlo. Hacelo porque en realidad ese filtro que nos imponen de nacimiento en Argentina, que somos una nación fracasada, que no va hacia ningún lado, no es real. Es una cuestión de construcción psíquica. Totalmente. Sí, totalmente. Uno se da cuenta de totalmente. eso. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. No tiene nada que ver. La calidad humana tiene otra dimensión, que no tiene nada que ver con la formación académica, ni hay gente, buena gente, que es gente pobre, y también hay algunos que son ricos, pero son buena gente, quizás los menos. Pero digo, la formación humana no tiene nada que ver con la cuestión de cuántos libros leíste, si vos sos experto, sos un biólogo, sos un científico. Yo conozco científicos que creen, que tienen una religión, que creen en Dios, que creen en lo espiritual. ¿Qué tiene que ver esto? En conversaciones con refutadores de Terrera está esta cuestión de, ¿ves? Capilla del Monte se convirtió en un zoológico, en un shopping de lo ovni, y Terrera es un títere más de todo eso. Y eso hay que cambiarlo, hay que hacerlo, en principio, Capilla del Monte vive de eso, básicamente del turismo, y está bien, es digno. Es igual que el tema ovni, que daría para hablar 6 horas del tema ovni. Y que te voy a invitar un día más. Sí. Sos para sacarte todo. Porque vuelvo a cómo empezamos la conversación. Mi búsqueda fue honesta, fue transparente, fue de divulgación. Lo único que hice al principio comercial fue hacer una copia del documental que la vendí en Capilla del Monte para recuperar costos de viáticos y cosas, y los libros del bastón que lo vendo porque necesito recuperar la impresión que hice del libro. Después, ya está. Lo único que hicimos de ficción con eso fue con Ramiro Zanonario, que es un guionista, un compañero guionista. Hicimos una novela sobre el tema de Malvinas y la trama esotérica atrás de Malvinas, Operación Lugones. No conocía. Es una novela que le hicimos autoeditada también a través de un sello. ¿Hay un costado esotérico? ¡Ay, wow! Sí. Hay datos de la ficción. Es realismo fantástico, como te decía, La Rebelión de los Brujos. Con Ramiro hicimos un trabajo de crear una historia de ficción en la Guerra de Malvinas, hablando del bastón de mando, hablando de otros objetos, y alguna cosa que hice en Historieta, en Espectro, que es una serie que hicimos unos chicos de Córdoba, pero digo, la investigación seria, dura, es el documental y es el libro del bastón de mando. Después, por eso yo digo, cualquiera puede hacer lo que quiera respecto a estos temas. Nadie le pone un límite, un coto a nadie. Esto, si vos querés hacer lo que vos quieras de bastón, hacelo. Yo ayudo hasta donde puedo. Pero como te decía, como últimamente recibo gente muy extrema, con una demanda, que quieren encontrarse conmigo, eso, y yo digo que no, o no respondo, no por mala leche, sino porque a mí ya es un tema que yo ya lo abordé, lo exploré, y otro, ya está. No, a mí acá hay una cosa, ¿no? Primero que me dejaste repensando en el costado esotérico de las Malvinas. Wow, yo no conocía eso. No, la verdad. Terrera habla de ese tema. De hecho, es re interesante eso, conocerlo. Claro, sí. Que tiene que ver con el sol rojo de los comechingones, supuesto robo que hizo el escocés Garner en los años 20, de horadar él vino a hacer un relevamiento sobre las pictografías de los comechingones en el Cerro Colorado y otras zonas ahí de Córdoba,
supuestamente Terrea dice que él en esa investigación que hace el escocés Garner, arranca un sol enorme de piedra, un sol rojo, y se lo lleva al Museo Británico. Obviamente que yo en su momento hice la investigación, no encontré información fehaciente, directa, para corroborar eso. Lo único que hay son algunas menciones en los prólogos de unos libros que ratifican lo de Garner con el sol. No mencionan lo rojo, que el rojo es un color alquímico, son el color del sol, de la vida, de la fuerza humana, de la sangre. Algunas cosas se constatan, pero no donde está el sol rojo, que es otra de las críticas que le hacen muchos refutadores a Terrera, de que todo eso lo inventó, lo expandió, o si Garner, como yo puse en la novela, se llama Guy, si se llama George, si se llama Sarasa, que ya casi en un punto no importa, porque a mí lo que me interesa con Terrera es esto, es su parte humana y algunas zonas de su investigación. Pero digo, podemos estar 20 años hablando de los libros de Terrera, pues son apasionantes en un punto. Es re interesante. No es veraz, eso es lo que a muchos les importa. Muchos dicen, pero esa traducción del poema de Eisenbach no es correcta, él manipuló la información, hizo literatura fantástica o realismo fantástico con la historia de Córdoba, con la historia incluso de ahí de la meseta de Somoncurá, se fagocitó de mentir, no sé. A mí lo que me interesó fue hacer el documental para recuperarlo humanamente y el libro del bastón de mando. El camino lo siguen recorriendo ahora otros investigadores de forma más feliz, menos feliz, de forma más profesional, menos profesional, de forma más humana, menos o más inhumana, más buscando algún dinero de esto. Está bien, todo es lícito, siempre y cuando no se falte el respeto. Eso es lo que yo pido. Si vos venís hacia mí, vení con claridad, con honestidad, no con no sé qué hacer y después haces otra cosa, que era lo que querías hacer. Eso es lo que yo no estoy de acuerdo. Yo no le pido a las personas, a los lectores, que crean en Terrera como un maestro, un guía espiritual, la persona que nada, el gran poseedor de bastón de mando. No, yo te doy los datos y vos sacás tu conclusión. Y eso es lo que irrita a mucha gente. Que vos le des la posibilidad, habilites al espectador o lector de que piense. Ahí está el problema. Eso es lo que yo entendí. Claro, vos no te molestas si yo no entrevisté a tal persona, o si yo, por ejemplo, porque no tuve el acceso de hablar con la que fue la segunda esposa del profesor. No, entonces vos te quedaste con una porción de la historia, no viste todo. Pará, yo hice una película que podía haber durado 4 horas. Tenía un montón de información. Hice un recorte, de acuerdo a un guión que escribí específicamente, y ya está. Si vos querés recorrer ese camino, andá, entrevistá al que quieras, hacé tu película y bienvenido. Todo va a sumar al corpus de información de Terrera, y quizás en 200 años, si hay planeta, una persona se sienta con todas esas piezas de información y elabore finalmente una aproximación a una verdad. Bueno, eso será el legado que uno deja. Bueno, pero es un poco todo, ¿no? O sea, yo creo que casi todos tratan de, como vos decís, o sea, por lo menos los que tratan de seguir un prototipo de investigación, tratan de acercarse a un tipo de verdad. Porque en realidad sí, la verdad, nadie la tiene más que las pero personas que yo te lo digo, tiene un fin puramente comercial. Es como cuando uno paga un ticket para ver una película o vas a ver un documental y te venden que tienen la gran revelación de qué pasó y al final no hay nada. Llegás a un final donde no, eso es lo que a mí me parece un poco feliz, poco ético. Pero bueno, son decisiones de cada persona. Yo aunque no estoy de acuerdo con muchas personas, las respeto igual. Muchos investigadores, yo no estoy de acuerdo cómo proceden. No estoy de acuerdo. No está bueno decir, yo te voy a entrevistar para esto y después usás la entrevista para otra cosa. No me parece ético. En el mundo periodístico argentino se usa permanentemente. Te llamo para tal cosa y después la uso para otra. O en el montaje te pongo, viste, para que te pelees, ¿no? En el montaje con otro entrevistado, para que haya pica. Yo no hago eso. Yo todas las 4 películas que hice, me senté con las personas, se las mostré primero a ellos, mírenlas, si se sienten incómodos, bueno, lo hablamos. No es que yo cedo mi opinión, no. A mí me parece, en mi forma de trabajar, me parece más humano y más respetuoso, porque esa gente en la cual yo puedo no estar de acuerdo, y de hecho con muchos entrevistados no estoy de acuerdo en muchas cosas, yo los respeto y les doy ese espacio para que vean cómo se construyen audiovisualmente.
porque vos como me estás haciendo ahora, este registro va a ser un recorte mío, no soy yo, es un recorte de mi persona. Entonces la idea es que haya un cuidado, es lo que yo hago con todos los documentales, haya un cuidado con los entrevistados, cuidarlos. Yo no estoy de acuerdo con muchas personas, hasta algún entrevistado me dijo, no amenaza, pero me dijo, usted está acá, esto es medio peligroso, porque a mí me vinculan con tal cosa. Y le digo, mire, usted búsqueme en Google, acá tiene mi documento, yo vengo a hacer esto, y es lo que yo cumplí con toda la persona. A mí me parece que también depende de cada persona, ¿no? Porque, a ver, y también depende mucho de cómo son estas personas en su vida y su mundo, digamos, personal, también a veces es un poco también mueve por ese lado, o también algunas formaciones también, porque muchos también tiene que ver mucho de qué escuela o pensamiento formación se hacen, porque a ver, tenés también los extremos en otros, digamos, en otras ideologías o otros pensamientos, y tenés los extremos fanáticos como los extremos no fanáticos, los negacionistas, por ejemplo, de que también están en otras digamos, estudio, y los que son medianamente tratan de mantener, como siempre decimos, las dos columnas, ¿no? Hay que mantener las dos columnas, la que está en el cielo y la que está en la tierra. Tal cual. Pero a mí me pareció re interesante por ahí, en otra oportunidad, ahondar respecto a Terrera, la parte esa que vos contaste, la parte de, digamos, su aspecto sociopolítico, ¿será? Eso me parece re loco, me parece re loco eso, porque por eso te digo, esto da, por eso viste, tenía poco tiempo, de hecho ahora ya me tengo que cortar, pero capítulo 1 Terrera, esto te da el capítulo que vos quieras, pero digo, a mí me pareció loco esto, me pareció re loco. Cierro con lo siguiente muy brevemente, que es un personaje fascinante, merecía ser retratado audiovisualmente de una forma lo más periodísticamente neutral, sin el dejo o el sesgo ideológico. Yo lo hice, lo expuse, está en YouTube, lo puede ver cualquier persona, el libro lo pueden comprar y ya, o no, listo, pero yo hice mi aporte. Esto podemos hablar muchísimo de Terrera porque es un tipo muy interesante, y investigar a una persona, a una determinada figura histórica, porque ya es una figura histórica, guste o no tiene que ver con eso, quedar uno pegado, emparentado con la ideología de la persona con la cual uno entrevista. Nada que ver. La buena práctica del periodismo es eso, es atreverse incluso a entrevistar personas que uno está totalmente de desacuerdo. Ahí está el desafío de la buena entrevista. Entonces, divulgar. Mi objetivo siempre fue igual. De la primera vez que hablé de Gastón ahora, divulgación, con buena leche, con buenos términos, con respeto, y bueno, eso. Sí, lo que hacemos, por lo menos lo que yo por lo menos sí hago, no sé lo que hacen otros. Yo trato de por lo menos de tener respeto en cuanto a la gente que por lo menos pasa por mi canal, no sé en otros canales. No, me parece perfecto. O sea, trato de mantener, es más, para mí es un placer tenerte porque bueno, conocerte a vos también es re interesante porque sos un investigador de campo, de moverse, de invertir, de estar, y se aprende mucho, y te digo, hay cosas ahí que vos contaste que yo desconocía totalmente. Sí, por ejemplo, eso lo puede dar para otra charla después. El aspecto de, digamos, esotérico de las Malvinas, yo no sé cuánta gente conoce esa parte. Es muy interesante, pero ahí hay que dejarlo obligatoriamente para otro encuentro. Bueno, desde ya, muchas gracias. A vos, por favor, el espacio. En un par de